El 14 de marzo se estableció como el Día Internacional de Acción por los Ríos, el Agua y la Vida. Esto como resultado del primer encuentro internacional de afectados por represas que se realizó en marzo de 1997 en Curitiba, Brasil. Este encuentro se trató de una respuesta organizada e internacional a los impactos negativos ocasionados por la expansión de las hidroeléctricas, sobre todo en diferentes ríos de Latinoamérica. De este primer encuentro surgió también el Movimiento Internacional de Afectados por Represas, también conocido como MAR, que ha permitido crear una red de solidaridad global para visibilizar estas afectaciones y para avanzar en la construcción de marcos jurídicos que contribuyan al reconocimiento y reparación de las comunidades y el territorio como víctimas. De estos encuentros es que surgió el lema Ríos para la Vida. En Colombia, el 70% de la energía eléctrica del país proviene de hidroeléctricas. Actualmente hay 33 de estas megaobras en Colombia que vienen construyéndose desde 1950. Detrás de cada una de estas represas hay historias de territorios y comunidades que fueron transformadas para siempre y que siguen reclamando justicia y reparación al Estado. En el día de hoy, 14 de marzo de 2026, tenemos como invitado a Silvano Caicedo. Él es del Consejo Comunitario del Río Anchicayá y también de la organización ONUIRA, que es Organización de Negros Unidos por la Defensa del Río Anchicayá. En el marco de este día, primero para recordar, que nos cuentes un poco qué fue lo que sucedió en el Anchicayá. Pues gracias, compañera Ceci, a las otras compañeras que no les sé el nombre, que me están haciendo esta entrevista, y saludar también, como tú dices, a todas las personas que se conectan a este programa en el día 14 de marzo, Día Internacional sobre la lucha contra los ríos y represas, porque los ríos no se represan, porque decimos en el movimiento Río Vivo, a pesar de que soy de la Unida y del Consejo Comunitario Mayor y del Palenque del Congal, nosotros hacemos parte del movimiento Río Vivo en el río Anchicayá, porque son los ríos para la vida y no para la muerte. Porque en ese momento estamos, como tú bien lo decías, en esa lucha contra las represas, porque todos los ríos, la mayor parte de los ríos más importantes de Colombia están represados por hidroeléctrica, represados por multinacional. Pero también hay que recordarle a los oyentes que muchas de estas represas eran represas constituidas por el gobierno, por el Estado. Y a partir de los malos gobiernos que hemos tenido en todas estas décadas, afuera del gobierno del cambio, han ido vendiendo todas esas empresas, esas compañías que eran nacionales, se las han ido entregando al mejor postor a los internacionales. La mayor parte de los inversionistas son internacionales y ellos se quedan con una mínima parte, como es la CBC, como el Ministerio del Medio Ambiente, supuestamente entre comillas, y que en nombre del Estado o del gobierno, haciendo parte. Pero las afectaciones, como tú lo reclamas, nosotros, y para contarle a los oyentes, el 21 de julio del año 2001, el río Anchicayá fue muerto, porque yo he dicho esa Unión Fenosa, porque la compañía, lo que hoy es Celsia, antiguamente fue de Unión Fenosa, aunque anteriormente dicen que había sido de unos americanos, de unos gringos. Ella, siendo de Unión Fenosa, que ahora es la dueña del gas, ellos afectan al río Anchicayá el 21 de julio del año 2001, vertiendo más de 500.000 pesos, decimos nosotros, pues hubo muchísimo más al río Anchicayá, sin mediar palabras, sin hacer consulta previa, libre e informada, sin consultarle a nadie, ni sabiendo que río abajo hay una gran población, una población de comunidades negras, somos nosotros. Pero hemos sido afectados y hasta el momento hemos estado en los diferentes tribunales, hemos estado en los juzgados primero administrativos, en el Tribunal Contencioso de Cali, en el Consejo de Estado, en la misma Corte, pero ninguno de esos fallos han dado, porque por lo menos hay un fallo que ya dio orden de pago, hay mucha gente que le han pagado, pero la mitad de los afectados no los han pagado, y los que no están pagando es una suma irrisoria a lo que debía de haber acontecido, porque el mismo gobierno o los mismos tribunales, a través de la Defensoría del Pueblo, que es la autorizada para esparcir el fondo, sube y baja, porque de esos fondos a la Defensoría del Pueblo, con el respeto que puede merecer, y esto no es mentira ni es calumnia, le queda unos recursos, porque es un fondo que está a escueto, un fondo que no tiene dientes, como decimos acá. Entonces, desafortunadamente, la comunidad en Chicayá, el derecho ha sido vulnerado, requete vulnerado. Entonces, para nosotros, esa es una cosa que nosotros hoy vamos a llegar también, porque nosotros ya estamos vistos ante la Comisión Interamericana, para que la Comisión Interamericana sea la que pueda decir cuál es la afectación del río en Chicayá. Por ejemplo, se nos está dando una suma irrisoria, que yo llamo una limosna,
a las afectaciones que hemos tenido, porque para una comunidad que vive en el río, y específicamente una comunidad negra, una comunidad indígena, una comunidad campesina, el río es como el papá, es como la mamá, hasta más que el papá y la mamá, porque es la vida. Nosotros en los ríos tenemos parques, nosotros no tenemos canchas deportivas, nosotros no tenemos ninguna otra cosa, no tenemos lo que llaman ahora eso, donde hacen ejercicio, no tenemos ninguno de esos lugares, gimnasios. Nosotros el ejercicio lo hacemos en el río, en las playas, y todas esas playas han sido violentadas, los esteros, la gente que vive en la mar, en los bajos, todo nuestro ecosistema, manglar, río, quebradas, riachuelo, ha sido violentado. Entonces, ante esa violación fragante a los derechos humanos de las comunidades negras, han violentado toda nuestra ley 70, en el caso de los que somos de Anchicayá, todo nuestro reglamento interno, todo nuestro mandato propio. Entonces, yo pienso que estas son cosas que no pueden quedar así. Entonces, por eso hoy, en el día 14, que se celebra el Día de la Represa, nosotros queremos saludar a todas las personas que se conectan nuevamente y a todas y específicamente para las instituciones, porque estas cosas también le llegan a las instituciones. Por lo menos la CBC es una institución que debía desaparecer, porque la CBC no hace nada por el medio ambiente, solamente gastando presupuesto y politizada. Está politizada porque todos los que la representan, todos los tiempos son los mismos, la misma perra con el mismo lazo. Entonces es una institución que lo que le hace, a mi juicio, lo que le hace daño a las comunidades, no genera ningún bienestar, ningún beneficio, y cuando genera algo es para dos, tres, se parcializa, no es abierto. Igualmente yo también hago el llamado al Ministerio del Medio Ambiente. En todo este caminandar, el Ministerio del Medio Ambiente nos ha presentado en Chile. Con las veces que hemos tenido reunión con ellos ha sido a través del mismo PMA que se lleva con la compañía Esencia, pero ellos no han tenido el deber moral de haberse reunido con las comunidades chilenas. Nosotros también tenemos una sentencia, porque como aquí también había una resolución de 0056 que decía que tenían que, por los pescados que habían matado, porque tenía no solamente dedicado fue a hablar de pescado, como que solamente en un ecosistema solamente hay pescado, porque tú y yo sabemos, y las otras comunidades saben, las otras personas, que en un ecosistema hay mucha riqueza, y solamente la resolución habla del pescado, que era como la dieta alimentaria, como que solamente fue violentado solamente al pescado, solamente que mataron la fauna y la flora. Entonces, en esa resolución, como no se ha cumplido, también está demandada. Y esa misma resolución da 14 medidas, porque nosotros estamos pidiendo que el río Anchicayá fuera también sujeto de derecho como el río Atrato. Pero no logramos a que fuera sujeto de derecho, pero sí hemos logrado que tenga 14 medidas. De esas 14 medidas están represadas porque no ha habido poder humano para que las pueda cumplir. La Defensoría del Pueblo ha hecho un estudio que suben, que bajan, pero no, porque como nunca tienen presupuesto para las cosas buenas en este país, entonces que no tienen presupuesto, allá el señor Juanito sabe, Juan, de la Defensoría. Entonces nosotros en esta entrevista, hoy día 14, de la lucha contra la represa, ponemos en boca de ustedes y en los oyentes, en los seguidores de este programa, que haya una reparación, porque hoy es Anchicayá, mañana es en otro río. Vea la calamidad que están viviendo, y aprovecho esta oportunidad para enviar mi solidaridad contra los hermanos y hermanas del río Sinú y de otras cuencas con tanto sufrimiento. Y eso no es fácil, que el río Sinú porque tú sabes lo que pasó con el compañero Fermín Domicó, el indígena, que desapareció, Fermín Domicó, que fue desaparecido. Y cuántos compañeros y compañeras que andaban con él también corrieron con la misma suerte, y los que no corrieron con la misma suerte tuvieron que exiliarse, fuera del país, y otros se fueron a México. Entonces, quiere decir que esto es una costumbre que hay en el país que se llama Colombia, y en Brasil, y en otros países, porque los gobiernos le venden a las transnacionales al mejor postor todas las cosas buenas que tenemos en este país. Muchas gracias, Silvano. Y un poco para, digamos, para dimensionar lo que mencionó Silvano de la afectación ambiental por la cual se está reclamando reparación, y que es un proceso que lleva más de 21 años, digamos, se liberaron 500.000 metros cúbicos de lodos y de otros materiales que estaban represados en esa, pues digamos, en las compuertas de esa represa hidroeléctrica desde casi por más de 40 años. Entonces, a veces ese dato de 500.000 metros no lo logramos dimensionar, pero eso equivale más o menos a lo que son como 850.000 toneladas de lodo, o lo que equivale a 29.000 tractomulas llenas de lodo, más todo lo que eso implica. O sea, es que a veces como que se nos olvida cómo funciona la naturaleza. O sea, lo que... Y un paréntesis. Y además hay también que contarle a los oyentes, porque el bochinche o las informaciones se dan completas,
No es todo el sedimento que está porque la mitad de ese sedimento hace 21 años quedó apretada, está sumergida, está allá en la presa. Y no ha habido poder humano para sacarlo porque hasta que no haya unos estudios serios, porque la compañía tampoco ha hecho estudios serios para liberar eso, ni ha habido poder humano que le demuestre a través del Estado colombiano, a través del gobierno, como es el mismo ministerio y la misma entidad reguladora de la CBC. No ha habido. Entonces, la mitad de ese sedimento aún permanece allá, represada en la cuenca. Adelante. Este es un caso también muy interesante porque quizás constituye como el primer caso legal de justicia ambiental pues en Colombia. O sea, fue la primera vez en que una comunidad demandó a una empresa por los daños ambientales pues, ocasionados por el funcionamiento y construcción de una represa. Entonces, un poco este día también es como para visibilizar cuál ha sido como el mensaje que ha mandado la Corte con las diferentes sentencias que ha enviado. En este momento, ¿en qué va el proceso? O sea, ahorita 2026, ¿en qué va el proceso de jurídico en torno a este proceso legal? Sí, el proceso jurídico está cerrado porque ya está en orden de pago en la Defensoría del Pueblo, vuelvo y repito. Okay. Solamente que la actividad que está viendo la Defensoría del Pueblo victimiza a las comunidades porque es muy lento en entregar los pagos, eso ha generado amenazas, eso ha generado un poco de problemas y la misma Defensoría del Pueblo puedo decir que se ha prestado para eso porque ella es consciente y sabe, pero pone a la gente a que hagan taponamiento de la vía de Buenaventura a la altura del Gallinero. Eso, hay una gente que tuvo que ir a encadenar en la oficina de la Defensoría del Pueblo de aquí de regional que le llaman. Cuando el regional no tiene mucha cosa porque no tiene mucho avance, solamente la cobertura, pero los presupuestos o el personal no es suficiente, porque esta señora que es defensora del pueblo, que es la primera vez que hay una mujer en la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, pues la doctora Iris, ella merece mi respeto, pero también merece que se tenga más inteligencia y más capacidad. Por ejemplo, hasta la fecha que ya no conoce Buenaventura. Y la misma directora del fondo. Y si me ve, pues que me marque, que yo le digo más todavía, porque me parece que es victimizar a la comunidad. Entonces yo digo, les pido el favor que no sigan victimizando a las comunidades. Y han colocado a muchos líderes y lideresas en alto riesgo de vulnerabilidad, y la Defensoría del Pueblo también sabe la vulnerabilidad que tenemos y que la hemos denunciado en la Defensoría del Pueblo y la MP, y no ha habido ningún sufrimiento, y ustedes saben las condiciones que se viven en esta ciudad. Pero entonces uno se pregunta, ¿para qué es el Estado? ¿Qué hace el Estado? ¿Por qué? Y dice la Constitución que el Estado debe salvaguardar la vida y honra de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, sin importarle el color, raza, sexo o lo que sea. Pero aquí parece que sí hay esa afinidad, y eso está visto, está demostrado. Pues en ese caso, y también eso se lo recuerdo también a los oyentes, pues en este caso Silvano, que ha sido como un líder, ha sido líder de esta acción, de esta lucha, me ha tocado bajar como el perfil. Y para uno como líder bajar el perfil no es fácil, porque a veces mucha gente pregunta, hay una de las comunidades que lo siguen a uno y dicen, hombre, de Antarao, ¿qué le pasó? Otros le dicen también, otros también están de acuerdo con uno que lo baje, pero cuando uno baja, no es bueno porque uno va perdiendo liderazgo, está perdiendo más liderazgo que uno hace. Y esta es una ciudad muy pequeña, pero es una ciudad que es muy conflictiva. Y entonces cuando el conflicto empieza a rayar entre unos mismos, entonces en este momento, en esos malos fallos nos colocaban a disputar entre los consejos comunitarios de la parte alta y los consejos comunitarios de la parte baja. ¿Y quién afina eso? La Defensoría del Pueblo y las otras instituciones que están con esa del Estado colombiano. Porque conociendo esas particularidades, no caen que nosotros demandamos, y en la demanda al principio parecía más como adherente. Cuando la misma Defensoría del Pueblo que acompañó el proceso sabe quiénes son los que empezaron a trabajar el Consejo Mayor. Tuvimos muchos 7 consejos comunitarios. Y entre esos 7 consejos estaba Rovira y estaba el Consejo Comunitario Mayor. Y ahora la mayor parte de las personas nuestras que estaban parecían un poquitico en sentencia, porque el primer trabajo que hicieron fue sacarnos de la sentencia. Entonces uno se ve que allí no hay derechos humanos que funcione, que sea transparente. Entonces yo también le pido a la Defensoría del Pueblo, que la nacional, que sea transparente, y a las instituciones del Estado,
que sean transparentes, porque en un proceso uno no puede parcializarse con nadie, uno tiene que ser eficaz, porque la lucha por los derechos humanos debe mostrar la transparencia. Entonces no puede ser que a unos más y a otros menos. Desafortunadamente tuvimos que recurrir al Consejo de Estado porque podía dar un fallo donde dice que todas las víctimas están igual, que lo que le están reconociendo a cada persona son 29 millones de pesos. Usted sabe que de 29 millones sacamos el 10%, usted que saben de matemática, díganme cuánto queda. Y queda viendo, por digo que la suma sigue siendo irrisoria. Cuando las comunidades habíamos hecho un peritaje que hicimos con nuestros propios percunios, con nuestros propios esfuerzos, porque no hubo apoyo de ninguna magnitud. Por eso digo que somos victimizados, porque está de tuerto, hinchado. Silvano, actualmente, por ejemplo, ¿cómo es la relación con los funcionarios y con la empresa EPSA? O sea, ¿cómo es la convivencia en el territorio? Porque ustedes son autoridad, o sea, ustedes son dueños de su territorio y EPSA está ahí colindando. ¿Cómo es la relación y la convivencia con ellos? ¿Alguna vez han tenido algún tipo de disculpas por parte de ellos, algún acto de perdón? Pues perdón no hemos tenido. Le digo que hemos tenido perdón, porque ese perdón está en la primera sentencia. Pero ahora, como ellos hicieron su trabajo allá, porque usted sabe cómo funciona esto, y está demostrado cómo funciona la autoridad en este país ahora con el gobierno del cambio, ¿no? Cómo queda, ¿no? Entonces, que el que tiene su comodín, como dice un país mío, entonces a esas personas todas cosas se les facilita. Entonces yo creo que han facilitado romper todo lo que decía, porque hoy en la nueva sentencia no parece el pedir perdón, pero nosotros insistimos en que la compañía debe pedirle perdón público al conglomerado de comunidades del río Anchica y de todos los afectados. Especialmente también nosotros hoy podemos decir que tenemos una convivencia porque a ellos les corresponde. A ellos les corresponde porque estamos en el marco del PMA y el PMA está en consulta. Con una directiva de que anteriormente nosotros nos hablábamos de tú a tú con el doctor Germán García y con otros funcionarios, la doctora Liliana Vidal, que era la directora de social. Germán García era el gerente general. Hoy nosotros hablamos solamente con la trabajadora social. O sea que hoy nosotros conversamos con los subalternos en el marco del PNE. Porque por cada cuaresma nos vemos con la jefa de lo social. Entonces, no es lo mismo, pero al menos sí hay una relación ahí, pero no es lo que uno aspira a que debe haber. Pero usted sabe que cuando hay mucho indio, como dice, hay un adagio que dice que hay poco indio y poco territorio, no sé cómo dice ahí. Entonces, como vemos tantos consejos comunitarios y todos tenemos la misma percepción, y hay gente que le gusta mucho sobar chaqueta, entonces eso pasa, en que las cosas no se dan como uno aspira y como debía la razón de ser de las cosas, pero como dicen por ahí, cuando el que no tiene perro lleva a su gato al monte, pues nos toca ir llevando la cosa porque, y muchas de estas cosas que han pasado entre nosotros y la compañía han pasado por la misma función. Porque en este caminandar las instituciones del Estado colombiano nos han dejado solos. La comunidad chicagoeña, llámese como llame, no unida en sus diferentes consejos, no hemos sentido el respaldo de la institucionalidad, llámese Departamento del Valle, llámese Distrito de Alcaldesa o Alcalde, llámese CBC, director o directora, llámese Ministerio, o sea, ministro o ministra. Silvano, digamos, ¿qué mensaje darle a la sociedad en este día, a la sociedad colombiana y al Estado colombiano, en este día de acción por los ríos? A la comunidad y a todos los compañeras que me escuchan y que me van a ver, esta lucha por la represa hay que seguirla dando, porque los ríos son ríos para la vida y no para la muerte, y los ríos no se represan en cada uno de los lugares, los sitios, los departamentos, los municipios, o los corregimientos, donde hay represa, porque las represas están en las ciudades, solamente la de Salvajina, porque es un municipio que está un poco cerca. Hay que seguir luchando, no hay que permitir, y donde no han hecho las represas, no hay que permitir que le represen los ríos, porque represar el río es represar como que le represaban su casa, como que represaban su papá, su mamá, es represarle su entorno, su fauna, su flora, todo su ecosistema es represarle la vida. Entonces hay que seguir luchando para que los ríos, las aguas de los ríos surtan
claras, limpias y vayan libres, vayan liberadas, como cuando vienen bajando de allá de la fuente donde nacen, hacia abajo, hacia encontrarse con lo que llamamos las bahías, las diferentes bahías, o con los otros ríos grandes, porque hay unos ríos que por lo menos el Cauca sale al Magdalena, ¿no? Ujú, Entonces, eso necesitamos que los ríos sigan surgiendo en esa libertad que le marca el ecosistema. Y al gobierno nacional que sea un poco serio. A este ya le el mensaje para, para el último gobierno del cambio, el gobierno del cambio, el segundo, primer gobierno del cambio, a Petro, que todavía le queda a su ministra, la otra Irene, que es hija de un ambientalista. Entonces, hacer más responsable y ser más coercitivo con las comunidades, con los pueblos, y que le den poca cabida o nada de cabida a las multinacionales, a los que vienen solamente a enriquecerse los bolsillos, pero vienen a empobrecer más a las comunidades ribereñas, a los campesinos, a los indígenas, a todas las personas que deberíamos vivir sabroso, como dijo la señora Francia en su ujú, campaña, en estos ríos, en estas comunidades, en estas poblaciones, en todas que sean serios. Y cuando estas cosas pasen, por acción o por omisión, deben de, también, de poner también la mirada, los ojos, ujú, a ver cómo se corrige el error que ya pasó para que no nos siga. ujú. Nosotros a veces, cuando estamos en época de invierno, aunque ahora las épocas de invierno no saben cuándo son, en qué meses son, porque ya todo ha cambiado y este año lo Ujú, demostró. Lo que está pasando en Urraú no está escapo que en cualquiera de estas otras poblaciones donde haya represa puede acontecer un hecho tan lamentable ujú, como el que pasó en Urra 1 y en Urra 2, ujú. allá en el río Sinú, y nosotros somos solidarios y solidarias con esas comunidades del río Sinú, los abrazamos, los acompañamos. Yo quisiera en algún momento llegar allá, aun cuando con mi presencia, y de pronto tenéis como llevar también algo en la mano para esa población que sufre, y todos los ríos hay que sufrimos, pero ellos sufren más porque aún sus casas, sus cultivos, sus proyectos de vida permanecen bajo el agua. Y yo sé, porque lo he sufrido en carne propia, más de 25 años, el sufrimiento que tiene uno cuando su ecosistema, cuando su vida, cuando su nicho donde uno nace, está tan afectado como está el río Sinú.